Les doy la bienvenida a todos los que estén mirando este video y los que también están de forma presencial viendo esta clase, esta maratón de astrología para todo lo que es el canal de AMECU y también para todos los que nos siguen. Entonces vamos a empezar hablando y haciendo un repaso de todo lo que es el tema astrológico y de todo lo que eso implica. Hola Telma, ¿cómo estás? Hola Laura, bien, vos, Bien, todo bien, acá, acá dando una clase así para todos. qué lindo, qué Bueno, bueno, me voy encanta. vamos a empezar en esta clase abierta de astrología. Vamos a comenzar por ciertos conceptos que son necesarios como para entender qué nos lleva a estudiar a nosotros la astrología o qué nos llama la atención, ¿no? Astrología en sí mismo lo dice la palabra, es el estudio de los astros o la lógica de los astros, ¿no? La lógica o tratar de encontrarle también un por qué miramos el cielo o por qué nos involucramos con el ser astrólogo o el ser astróloga, ¿no? En todo lo que es la mirada astrológica o todo lo que es el estudio de la astrología tiene distintas miradas, no sé si ustedes saben, pero es como si fuese la carrera de medicina, o sea, un médico se recibe de técnico, de médico y después elige una especialidad. Con los astrólogos sucede lo mismo, se reciben, digamos, de técnicos astrológicos y después cada astrólogo va buscando qué tipo de astrología quiere desempeñar o qué tipo de astrología le gusta hacer o qué tipo de astrología se siente más afín, en donde cuando uno estudia la carrera de técnico astrológico se trata de ver un poco de todo para después poder ir decidiendo qué tipo de astrología va a querer desarrollar en el futuro. Hay astrologías como por ejemplo la astrología mundana, que se trata de todo lo que sucede en el ámbito político, en el ámbito eclesiástico, inclusive también en el ámbito de los reyes, que como deciden en lo macro, cómo nos influye a nosotros en lo micro. Entonces esa astrología es la mundana, que también tiene muchísimo que ver en los análisis de las decisiones de los presidentes, así también en los análisis de las guerras, o en las situaciones como estamos viviendo hoy de salud. Entonces, y las decisiones que van tomando los distintos presidentes o reyes de haberlos en los distintos países. También tenemos la astrología médica, en la cual justamente los médicos utilizan la astrología para poder curar a un paciente, entendiendo que no todas las personas se curan de la misma forma. Y a través de la astrología médica también le van viendo su evolución en la enfermedad hasta la sanación, ¿no? Eh, Poniendo también diferentes técnicas o diferentes modos de sanar a la persona, si son con medicina tradicional, si son con medicinas complementarias, etcétera. Después hay astrología estadística, que es justamente la que eh, basa en hechos reales, ¿no? En hechos concretos que han sucedido a nivel de la humanidad y van analizando cómo esa astrología se va teniendo, digamos, a través de una estadística o a través de un censo, cómo los planetas inclinan inclusive a las sociedades, que eso vendría a ser como un estudio sociológico a distintas conductas o a distintos etapes de culturas, cómo influye, no sé, el planeta Marte en los accidentes, por ejemplo, de las poblaciones. Después tenemos la astrología que más, digamos, nos acerca, ¿no? O que más utilizada está hoy por hoy, que es la astrología moderna o astrología psicológica, que es la que habla de cómo es la psique del individuo, cómo se desarrolla esa psique y qué potencialidad o qué partes, digamos, lumínicas o potencias o qué partes oscuras o a trabajar tiene esa persona a nivel, digamos, psicológico. Esa astrología generalmente la ejecutan los psicólogos y muchas veces también los terapeutas, ¿no? Eh, entonces se va fusionando, entendiendo que la astrología viene desde hace un montón de años, desde el hombre que es primitivo mira el cielo, mira la luna y mira sus movimientos y a partir de ahí empieza a hacer un estudio eh,
de comprender los ciclos, ¿no? De comprender por qué el individuo empieza a mirar el cielo, ¿sí? Y empieza a comprender que todo se vuelve a repetir en un cierto periodo de tiempo. Entonces, a partir de ahí empieza a conectar justamente con lo que son los cultivos, con lo que es la crecida del río, con lo que es el momento de sequías, ¿no? Entendiendo, también empieza a tener conceptos de lo que son las estaciones, ¿no? El verano, el invierno, el otoño, y también el día y la noche. Siempre la astrología se toma desde el punto de vista geocéntrico, ¿no? Como que todo sucede alrededor nuestro, pero justamente es una de las cosas que son lindas justamente del percibir, ¿no? En el sentido de que sabemos que el planeta Tierra está girando alrededor del Sol, sabemos que el Sol gira en una galaxia y sabemos que esa galaxia en el centro tiene un agujero negro que nos hace justamente ese movimiento. Pero el astrólogo se fija siempre desde un sistema que es geocéntrico, ¿no? Entendiendo que la Tierra es el centro de esa visión, de ese punto de vista. Los astrónomos también tienen distintos puntos de vista según en dónde estés parado dentro del universo. Y los astrólogos también. Y lo que también hay es que en la astrología hay distintos lenguajes, lo que lo hace aún más rico y más en contacto con lo que es el misticismo, el ocultismo y lo que es también la simbología, es que tenemos un lenguaje que es ciencia, en el sentido de que está comprobado y que si yo salgo y veo la luna que está creciendo la puedo ver. Ya tenemos otro lenguaje que es el simbólico, ¿no? El que es el que nos ayuda también en el momento de comprender, o que parece muchas veces lo filosófico, ¿no? O las metáforas, de tratar de codificar lo que me está tratando de decir ese símbolo, y que los planetas son llamados como tales, ¿no? Los símbolos son justamente, yo veo un símbolo y ese símbolo tiene como distintas particularidades, que no siempre ese símbolo significa lo mismo. Lo que significa lo mismo es un signo. El signo, por ejemplo, cuando yo voy a estacionar el auto y veo un signo de prohibido estacionar, significa eso y no significa otra cosa. El símbolo tiene muchísimas más interpretaciones, tiene un montón de palabras claves, un montón de otros significados que hacen que la interpretación inclusive sea más compleja, ¿no? Entonces, simplemente para empezar y para empezar a comprender un poco lo que es la astrología, acá les acerco 3 imágenes en las cuales tenemos el Sol, tenemos la Tierra y tenemos la Luna. Cuando ven el Sol, ¿no? ¿Qué palabras claves les viene cuando ven el Sol? Para entender también que la astrología no es un lenguaje que esté muy lejano hacia nosotros, sino que es algo que tenemos a nivel consciente o inconsciente constantemente en nuestro día a día. A ver, cuando ven el sol, o cuando hablamos del sol, o cuando hablamos de un día soleado, o cuando hablamos del día, ¿qué es lo que sienten o qué palabras claves se les viene? Calor, fuego. Sí. Vitalidad, Muy bien. fuerza, Fuerza, vida. vida, bien. Muy bien. ¿Alguna otra? ¿Qué pasa si te acercas mucho al sol? Eso, Te quemas. claro, te quema. Te Claro. quemas. Ah, ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Perfecto. Penetrante, ¿no? También. El Eso. sol. Bien, muy bien. ¿Cómo? ¿Qué fuego? Es fuego. Es fuego. Sí, claro. Y si tengo un día soleado y lo comparo con un día lluvioso, ¿cuál es la primera Alegría. emoción que me viene? ¿Sí, vale? Alegría. Alegría. Felicidad. Muy bien. Perfecto. Bien, todo eso que dijeron está correcto, o sea, todo eso es la manifestación del sol. El sol es lo que determina dentro de una carta natal el signo de lo que soy, ¿sí? El signo que soy. Que muchas veces nosotros conocemos nuestro signo, pero no conocemos todos nuestros componentes que hay, o sea, cómo estaba el cielo en el momento en el que yo nazco.
Ahora mucha gente sabe, yo tengo el ascendente en tal, la luna en tal y el sol en tal, pero ¿qué quiere decir cuando uno dice su signo? Cuando yo digo yo soy del signo de Tauro o yo soy del signo de Sagitario. Lo que quiere decir es que mi objetivo es ser eso. Mi objetivo es ser eso. Eso es, justamente. Yo soy esencialmente eso y tengo ese potencial de ser eso o de llegar a eso, ¿sí? También el sol está vinculado con el ego muchas veces, ¿no? A nivel psicológico. Entonces, si yo me acerco mucho a esa energía o a ese signo, lo que va a suceder muchas veces es que si yo soy todo sol, hay dos cuestiones, que puedo herir a los otros o me puedo herir a mí mismo, porque justamente el sol es fuego, o me puedo quemar, ¿sí? O vieron cuando dicen, ay, estoy quemada, tengo la cabeza quemada, me quemé, o no voy a contar esta novedad porque no quiero que me la quemen. Está muy relacionada con esta energía que estamos hablando, que es del fuego, que es del sol, ¿sí? No quiero que me la quemen, ¿por qué? Porque es parte de mi objetivo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos de qué signo somos, estamos como muy asociando lo que a mí, el deseo de ser, o lo que yo soy, o hacia dónde me dirijo, o el objetivo que yo tengo, ¿sí? Ahora, cuando decimos el planeta Tierra, que esta es la única vez que vamos a hablar del planeta Tierra, porque todo sucede en el planeta Tierra, y la observación es desde el planeta Tierra, ¿qué les viene a la mente? ¿Qué palabra les viene a la mente? ¿O qué cosas les vienen a la mente cuando decimos el planeta Tierra? Estabilidad. Estabilidad, muy bien. ¿Qué otra cosa? Con el planeta Tierra. La Bueno, más o casa. menos. Acá hay vida, bien, vida, dice Julieta. Sí, ¿Qué más? agua, aire. Están todos los elementos en la todos Tierra, los- ¿no? Claro. Sí, Exacto, muy bien. Y se fijan que en esta foto en particular, fíjense cómo la atmósfera está recubriendo la Tierra, ¿sí? Y a nivel simbólico o a nivel fotográfico, inclusive también a nivel espiritual, podemos decir que estamos viendo el aura de la Tierra, ¿no? ¿Sí? Bien, la Tierra es nuestro planeta, es a donde nosotros habitamos, y tiene justamente un 80% más o menos, como para ir haciendo números redondos, de agua, y el 20% de tierra, ¿sí? De material sólido, en lo cual están los continentes. Desde la Tierra nosotros observamos el universo y observamos cómo se mueven los planetas, las estrellas, vemos todo el telón, ¿no? del universo, vemos también pasar las estrellas fugaces, los asteroides, los cometas. ¿Y qué cosa nos da la Tierra? ¿Qué otra cosa pueden decir además de estabilidad? Bueno, contención, la casa, eh, el hogar, Exacto, eh, los medios para la vida, ¿no? exacto, muy bien. Para disfrutar también, ¿no? La El naturaleza, dice sustento. acá Julieta. Ok, exactamente. Bien, bien, El perfecto. sustento. El sustento. Perfecto, Claro. perfecto, perfecto. Ahora, la Tierra en sí misma, en astrología no la estudiamos, porque en la Tierra es a imagen y a semejanza de nosotros mismos, porque nosotros también estamos compuestos por un 80% de agua y un 20% de materia sólida o material sólido, que en el cual, si vamos allá a la metafísica, estamos hablando de que en sí mismo estamos como vacíos. Nuestra gran capacidad de lo que nosotros percibimos como tangible, como sólido, hay una gran cantidad de cosas que parecen estar unidas, pero están justamente vacías, ¿sí? En todo lo que es la descripción de un átomo, ¿sí? Entonces la Tierra justamente viene a manifestar un poco
lo que viene a concentrar toda esa energía que recibe de los planetas en esta unidad, ¿no? En esa creación. Y la Tierra tiene un satélite natural que se llama la Luna, ¿sí? Y ¿qué pueden decir, por ejemplo, cuando ven a la Luna o cuando conectan con la Luna? ¿O qué les parece, si saben alguna definición de la Luna que hayan escuchado? ¿Alguna metáfora? Magia, Magia, ¿sí? ¿Qué más? eh, introspección, Introspección, Como la vemos de noche, como las emociones, ¿no? exacto. Los miedos. Bien, claro, porque el individuo cuando salía de noche lo único que tenía para ver en la noche oscura, oscura, a veces no había luna y a veces sí había, la cual le facilitaba un poco el poder ver, ¿no? Y salir como si fuese con una linterna, ¿no? Con la luz de la luna. Bien, la luna es el satélite natural de la Tierra, en el cual justamente lidera todo lo que son las emociones, hace un efecto también que lo subí el otro día en Instagram, que tiene que ver con las mareas dentro de nuestro planeta, que tiene que ver justamente con la fuerza de tracción, generando una atracción, una deformidad, en la cual justamente se nota mucho más en lo líquido, en el agua, y no tanto, o sea, en lo sólido también lo sufre, pero no se nota tanto como, por ejemplo, en las mareas. La luna, vemos siempre un solo lado de la luna desde la Tierra, y del otro lado, vieron que está llena de cráteres, y del otro lado, esas partes oscuras de la luna se llaman mares, porque se pensaba que era agua anteriormente, y tiene cráteres y tiene un polvo que se llama regolito, que es muy nocivo, o sea, es como si estuvieses lijando algo y al aspirarlo te hace mal al sistema, es muy tóxico. Y del otro lado está, que no la vemos, pero sí hay fotos de los satélites que la han fotografiado, está completamente llena, mucha más percudida de muchos más cráteres y mucho más como golpeada, ¿no? Y la luna es justamente eso, ¿no? En astrología, es el lado que nosotros vemos. Muchos tienen la teoría de que es nuestra protección, porque justamente todas las cosas se las carga la luna y no llegan a la Tierra. Por eso del otro lado está justamente muy, muy, muy golpeada. Y en astrología tiene muchísimo que ver justamente con la parte oscura que no vemos, ¿no? La parte oscura nuestra, nuestros caprichos, nuestra madre, ¿no? Que deja ser madre o deja de ser, ¿no? Acuérdense que el sol es ser y la madre deja de ser para justamente ser un satélite nuestro, ¿no? La madre o la maternidad, ¿no? Que nosotros somos la tierra a quien cuidar y la madre actúa como un satélite. Por eso también muchas depresiones y muchas cuestiones que tienen que ver con la madre, con la mujer, o con el reconocimiento de la mujer, tienen que ver justamente con esto de lo lunar. Porque la mujer también quiere ser sol, también quiere ser planeta, ¿no? También quiere ser. Y la luz de la luna la recibe justamente desde el sol, porque gracias a que el sol existe, la luna es, ¿sí? Entonces, gracias a eso, la luna la podemos ver, gracias a que refleja la luz del sol. Y cuando absorbe la luz del sol, no, a pesar de que nosotros en luna llena la vemos totalmente luminosa, hay una parte de esa energía del sol, hay parte de esa luz del sol que la luna la absorbe. Entonces la luna tiene que ver justamente con la absorción, con la psique de nosotros, con lo que hemos aprendido de cuando éramos niños, con el contacto con nuestra madre, con la familia, tiene que ver también, con el país en donde nacemos, con la cultura, ¿sí? Porque es lo que más a mano tenemos, es lo más cerca de la tierra, ¿sí? Que está. Entonces eso también manifiesta nuestros caprichos, ¿sí?
nuestros cambios emocionales también, por eso también muchas veces se ven los cambios emocionales mucho más a flor de piel en las mujeres, ¿sí? Y con ellos también los cambios menstruales y los cambios. ¿Y por qué menstruales? Porque la menstruación es parte del agua que hay, ¿no? Entonces también, así como modifica al planeta Tierra, también modifica los ciclos menstruales o está en contacto con los ciclos menstruales de las mujeres y de los animales mamíferos, etc. Entonces, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No? Seguimos. Bien. Entonces vamos a hablar un poco de esto, seguramente lo han visto en la primaria, ¿sí? A veces también llega a veces hasta la secundaria, en donde vemos el movimiento de la Tierra, que gracias al movimiento de la Tierra nosotros tenemos día y noche, ¿sí? Por el movimiento de rotación, y el movimiento de traslación, que es el que hace justamente las estaciones, ¿sí? El movimiento de cómo la Tierra se traslada alrededor del Sol, ¿sí? Haciendo las estaciones y generando un ciclo de un año, ¿sí? En lo que son los calendarios. Y los calendarios están hechos justamente a través de las culturas. Hay calendarios que son lunares, hay calendarios que son que tienen que ver justamente con momentos de corte de las estaciones. Y nuestro calendario tiene los 365 días, pero vieron que es imperfecto, porque en el mes de febrero a veces tiene 28, a veces tiene 29 días, entonces es justamente las distintas imperfecciones que nosotros adquirimos, y para justamente tratar de amoldar ese tiempo en el universo, y tenemos 12 meses, ¿sí? Como 12 ciclos lunares que hay a lo largo de un periodo, de un año, ¿sí? Y también tenemos 12 signos, porque los 12 signos es algo que es virtual, que están inspirados en las constelaciones, ¿sí? Entonces, el movimiento de la Tierra sabemos que son dos por base, ¿sí? Porque nos anunciaron eso cuando íbamos al colegio y nos enseñaban ciencias naturales, pero en realidad son tres. Hay otro movimiento que hace el eje terrestre como si fuese una especie de trompo, que habla de la precesión de los equinoccios, ¿sí? Es el movimiento del eje como si fuese justamente un trompo, acá lo pueden ver en la imagen, y ese movimiento, cuando llega a un ciclo, o sea, cuando cierra un ciclo, hablamos de las eras. ¿Han escuchado hablar de las eras en la Tierra? Bueno, tiene que ver como si fuese un cumpleaños de la Tierra, ¿sí? Y esos son los tres movimientos en los cuales tenemos eras, días y estaciones. Gracias. Y la precesión de los equinoccios no es que los astrólogos no la utilizamos, sino que sí la utilizamos cuando analizamos las eras astrológicas y cuando analizamos también todo lo que está atrás del movimiento planetario, atrás lo que se llaman las estrellas fijas, que ahí sí están las constelaciones, ¿sí? Entonces acá les traje un poco una breve reseña de lo que es la eclíptica. No sé si han escuchado hablar de la eclíptica, que es justamente a donde se producen los eclipses, y es por donde pasa el Sol a lo largo del año. Y la eclíptica, vista desde la Tierra, es como que va subiendo y va bajando ese cinturón. Y ahí es a donde vamos a ir a buscar el movimiento del Sol, ¿sí? Y el movimiento del resto de los planetas, ¿sí? Salvo Plutón y Urano, que se van un poco de ese cinturón, ¿sí? Se despega un poco para ir a buscarlo. Pero el Sol viaja durante todo el año por la eclíptica. Entonces acá tenemos un gráfico en donde tenemos la Tierra, el eje terrestre, que está aquí. Siempre se hacen como espejos, ¿no? Las cosas terrestres, ¿sí? Los puntos terrestres y las esferas celestes, como si fuese todo el universo. Entonces acá tenemos la Tierra,
Acá tenemos el polo norte terrestre y acá tenemos el polo norte celeste, ¿sí? Es algo virtual, ¿sí? Y acá tenemos el Sol, ¿sí? Que está, que es el objeto que estamos observando, ¿sí? Esto vendría a ser la eclíptica, ¿sí? Que por acá pasa, perdón, por acá pasa el Sol, ¿sí? Y acá sería el ecuador celeste, o sea que es, digamos, el ecuador terrestre, ¿sí? Que es como el cinturón de la Tierra, reflejado virtualmente en lo que vendría a ser el universo. Y cuando se cruzan en este universo la eclíptica con el ecuador celeste, está el punto cero de Aries o el comienzo del cero de Aries del zodíaco, ¿sí? Bien, dicho esto, las voy a traer para este lado, donde tenemos acá la Tierra, acá tenemos al Sol, y atrás del Sol está la constelación, ¿sí? La constelación no es lo mismo que el signo. El signo está inspirado en las constelaciones. En la antigüedad, justamente, el Sol recorría 12 constelaciones, ¿sí? Por eso los 12 signos que conocemos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Escorpio, Libra, me olvidé de Libra, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Pero con el tema de la rotación de los de la precesión de los equinoccios, ¿sí? Se superpone el pie de Ofiuco dentro de la constelación de Escorpio y de Sagitario, ¿sí? Lo que no significa que Ofiuco va a estar dentro del horóscopo. No, porque nuestro horóscopo está inspirado en esta rotación que hace, en estos retornos que hace la luna todos los meses, que son 12, ¿sí? Entonces, por eso son 12 signos, ¿sí? Y Ofiuco es parte de una constelación, tiene sus estrellas fijas y nosotros los estudiamos cuando algún planeta de nuestra carta natal está en conjunción, por ejemplo, a alguna estrella fija de alguna constelación. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Ahí? No, yo no entendí nada. Yo no entendí nada. Ahí. Perfecto. Vamos de nuevo. La Tierra, ¿la ven el puntito azul? Sí, eso sí. Más o menos, dice Sí. Julieta también. La Tierra es el puntito azul. El Sol, Sí. ¿sí? Y acá tenemos el Sol que va pasando por la eclíptica, ¿sí? Que es este círculo de acá grande. Entonces el Sol, cuando por ejemplo está en el signo de Aries, cuando el Sol está en el signo de Aries, que es más o menos en el mes de abril, atrás del Sol no está el signo, la constelación de Aries, está la constelación de Piscis, ¿sí? Está corrido. En la antigüedad era exacto, ¿sí? En la antigüedad estaba el Sol en el signo de Aries y correspondía que atrás estaba la constelación de Aries. Por el movimiento de la precesión de los equinoccios, hoy estamos 30 grados desfasados y con este desfasaje se mete en la eclíptica la constelación de Ofiuco, lo que no significa de que haya un nuevo signo, sino que es una constelación, no es un nuevo signo. Los signos son 12 porque los signos se amoldan a nuestro calendario, se amoldan a los 12 meses y se amoldan también a los retornos lunares que hay a lo largo del año. ¿Se entendió ahora? Un poco más. Entonces, Sí. es un poco para diferenciar de que muchas veces nosotros nos regalan una remera con la constelación de Aries porque somos de Aries, pero sepan que no es lo mismo un signo que una constelación. Sí, ese signo en la interpretación trae todo lo que a nivel
sí, filosófico, historia de la filosofía, inclusive también todo lo que son lo mitológico, trae ese cuento de la constelación, lo trae justamente, lo carga el signo, ¿sí? Lau, ¿y cuál Sí. sería la diferencia entonces básica entre lo que es la constelación y lo que es el signo? La constelación Que son las estrellas fijas que yo puedo ver con un sí, telescopio, ¿sí? Y que sí, esa constelación inspiró a la creación de los signos. el signo, sí, Los signos es algo virtual, no es que yo salgo a la calle y veo, ahí está el signo de Aries y veo el dibujito de la cabra. No, sí. todo eso es inventado por el hombre. Mm. ¿Sí? Inclusive los dibujos de las constelaciones, esas uniones, como esta que está acá, es algo Sí. que no lo van a ver nada más las estrellas. ¿Sí? Eh, entonces, la constelación es una inspiración para hacer los signos. ¿Se entiende? Ok. No es Sí, que que, tendríamos que hablar en realidad de las constelaciones, porque ¿cómo vale? el signo, en realidad entonces lo que astrológicamente es más válido, esa era mi duda, ¿no? Es que es la constelación, porque es lo que tenemos en el cielo, lo que podemos ver, lo otro es una creación del hombre, entonces. El Eso es signo decir, es yo una soy de creación, exacto, el signo es una creación del hombre, pero que si vamos a lo práctico, una persona que nace nuevamente en el signo de Tauro, ¿no? En el signo de Tauro, por en el mes de mayo, ponele, atrás del sol va a estar el signo de Aries, pero la persona se va a sentir de Tauro. Entonces ahí lo simbólico conecta mucho más que lo que está sucediendo a nivel físico. ¿Se entiende? No es que se dejó de existir, o inclusive la persona, todo lo que es Ptolomeo, él era astrónomo y astrólogo y sabía que en algún momento esto no iba a coincidir. Y aún así, sin coincidir, sigue funcionando la astrología. Y no solamente eso, sino que nosotros estudiamos las estrellas fijas, o sea, puede ser una persona que nació en el signo de Tauro y con el Sol conjunta una estrella de la constelación de Aries. Y eso tiene otra interpretación. ¿Se entiende? Mm, Porque el Sol sí, está en Tauro, pero atrás está la constelación de Aries. Entonces ahí le damos más fuerza a todo lo que es interpretativo también. A nivel simbólico y a nivel eh, científico, digamos, a lo que estamos viendo. ¿Sí? Perfecto. ¿Se entendió hasta acá? sí. Perfecto, buenísimo. Seguimos. Acá les mando el dibujo, ¿sí? De justamente esto que les estaba diciendo, que atrás de la constelación del signo de Escorpio está la constelación de Libra, atrás del signo de Libra está la de Virgo, está corrido, está desfasado, y esa es la diferencia entre signo y constelación. El Sol pasa a lo largo del año hoy por 13 constelaciones, pero siempre va a ser 12 signos. ¿Sí? Es como si yo agregaría un mes más al... para hacer toda la modificación tengo que agregar un mes más al calendario. Y la gente va a decir, no, si a mí me sirve el calendario con 12 meses. Si las lunas son 12, ¿por qué vamos a agregar otro mes más? ¿Sí? Y lo que tiene de interesante es que la astrología sirve tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur, cuando en realidad la historia de la astrología viene, todo lo que es historia, inclusive de la humanidad, viene del hemisferio norte. Pero en el hemisferio sur, las personas que nacen, por ejemplo, en otoño, tienen un temperamento como si hubiesen nacido en primavera, independientemente de la estación del año de cuando nació, sino que estamos ahí conectando justamente con el signo. ¿Se entiende? Avísenme si no se entiende algo, ¿eh?
Ahí seguimos. Entonces, ¿por qué se llama horóscopo o por qué se llama carta natal o por qué se llama carta astral? Astral viene de astros, ¿sí? Carta no viene de las cartas del tarot, viene de elevar una carta, que es un estudio cartográfico, que eran los que hacían cuando cruzaban los mares con los barcos. Por eso se llama carta natal o carta astral. Y horóscopo, justamente porque vamos a analizar el paso del sol en un ciclo de vida. Y horóscopo también tiene que ver con el horario, por eso la hora de nacimiento es tan importante, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Me quedé en algo de Sí. lo que dijiste. O sea, que suponte que yo soy Capricornio, ¿no? Y nací en el hemisferio sur. Sí. Si hubiese nacido el mismo día en el hemisferio norte, ¿cómo es esto de la personalidad que contaste? Por haber nacido en otra época del año, o sea, estacional. O sea, El ¿en qué signo hay es el mismo, Sí. pero lo que te va a cambiar son las casas en donde vos naciste, porque eso es lo que va a venir más adelante. Pero el significado de tu objetivo, que vendría a ser el sol, Capricornio es lo mismo para el hemisferio norte que para el hemisferio sur. No, ¿Se si me entiende? quedé con eso que hiciste de la personalidad. Lau, ¿puede ser que influya más en el ascendente que en el sol?